En este vídeo vamos a calibrar el extrusor, empezando por ajustar los pasos por milímetros del mismo. Lo primero que vamos a ver es qué son los pasos por milímetro, que encontramos en control, movimiento, pasos por milímetro. Los pasos por milímetro son los micropasos que tiene que moverse el motor para extruir 1 milímetro de filamento. Se puede medir de varias formas. Nosotros lo haremos utilizando un cubo de calibración. Lo primero que haremos es tomar nota del valor que tenemos en el firmware de pasos por milímetro. Y a continuación preparamos el código del cubo de calibración con las siguientes características. Un único perímetro, 0% de relleno, ninguna capa superior, sin retracciones, velocidades y demás parámetros intermedios, y por último, y más importante, una anchura de extrusión conocida. Recomendamos completar todas las casillas de la pestaña Advanced con un valor de 120% del diámetro del nozzle o ligeramente superior. Nosotros tenemos un nozzle de 0,4 milímetros y hemos puesto una anchura de extrusión de 0,5. Vamos a medir la anchura de extrusión real de las 4 caras del cubo utilizando la parte superior y haremos la media para ver cuánto difiere de lo indicado y corregir. 0,46 0,46 0,47 y 0,55. Anotamos las medidas que hemos tomado de la pieza y calculamos su media. Esta media es la anchura de extrusión que hemos obtenido en la práctica y la comparamos con la anchura de extrusión que hemos indicado en la configuración. Calculamos el factor de corrección que relaciona el valor real con el deseado, que también se puede expresar en porcentaje. Este valor se puede introducir en programas como Slicer en multiplicador de extrusión. O podemos ajustarlo en los pasos por milímetro de la impresora, multiplicando el factor de corrección por los pasos por milímetro que actualmente tiene la impresora, siendo este valor el que tenemos que introducir para ajustarlo. Este paso hay que repetirlo con cada uno de los extrusores de nuestra impresora dual. Utilizar el ajuste de pasos por milímetros puede ser más recomendable para aquellos que utilicen casi siempre el mismo material y fabricante, así solo tendrá que ajustarlo cada varias bobinas. Y utilizar el factor de corrección a aquellos que cambien de material y fabricante, de forma que se le pueda asignar un factor de corrección a cada bobina. Vamos a ajustarlo utilizando los pasos por milímetros. Vamos a control, movimiento, y pasos por milímetros del extrusor. E introducimos el valor resultante exacto. Tendremos que guardarlo y de esta manera, aunque reiniciemos la impresora, el valor permanecerá guardado. Si preferimos utilizar el factor de corrección, podemos introducirlo en el programa de corte como hemos visto antes, o durante la impresión, en ajustar, encontramos flujo de la boquilla 1 y flujo de la boquilla 2. Aquí tendríamos que introducir el porcentaje. A continuación, imprimimos un cubo con relleno, con 2 milímetros de capa sólida en la parte superior.
De esta forma observaremos si hay subextrusión o sobreextrusión y si hemos hecho bien el procedimiento. En esta primera imagen podemos ver un cubo con una calibración correcta. En esta imagen podemos ver una ligera subextrusión, que se aprecia por la separación entre las líneas. Y en esta última un ejemplo de sobreextrusión, donde se aprecia un solapamiento entre líneas. Puede visitar nuestro blog para encontrar más información.